Buenas, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por conectarse. Perdón la demora, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya está por suerte solucionado. Bueno, hoy tenemos una charla, la primera del año, seguramente un año en el cual nos vamos a ver muy seguido. Me acompaña Emiliano Anselmi, es el economista jefe del equipo. Yo soy Pedro Sebazarrate, soy el jefe de Research y Estrategia. Vamos a dar un poco la mirada que tenemos de la Argentina y del mundo, un poco en una situación muy particular en la que estamos viviendo al final del primer trimestre, en 2023, que viene siendo muy volátil para todo el mundo, pero también un año muy importante para la Argentina, ¿no? Especialmente es un año de cambio electoral, de cambio potencial, cambio de administración, pero el que tenemos para llegar a ese momento, obviamente hay que atravesar probablemente una situación tormentosa que por lo menos viene siendo desde el punto de vista de las salidas de reservas, de todas las cuestiones que está despertando el exceso de pesos, esa famosa bola de pesos a la cual nos hemos referido en muchísimos reportes. Vamos a ir primero un poco a lo que estábamos viendo afuera, y acá me parece que conviene ver cómo estábamos viendo la situación internacional a principio de año, en nuestro Outlook anual que publicamos en su debido momento, en la primera semana de enero. Nosotros habíamos hecho hincapié del apretón monetario que había hecho la Reserva Federal. Acá recordemos que luego del tremendo quantitative easing que hizo la Fed para salir de la situación pandémica después de la crisis del COVID, toda esa liquidez eventualmente iba a empezar a tener efectos en la inflación. La hipótesis de transitoriedad a partir de septiembre del año 2021 empieza a ceder, empieza a aflojar, y en el 2022 la Fed cambia completamente el mensaje, trata de ponerse adelante del carro de la inflación y arranca un proceso de contracción que lo hemos visto en términos de tasa brutal, quizás en términos de magnitud, por la magnitud de la suba y por la velocidad en la que se dieron, la mayor desde principios de la década del 80. Ahora, el efecto sobre la superficie ya lo teníamos muy claro. Obviamente esto iba a haber un efecto muy grande sobre todo lo que era el sector growth, todo lo que generaba cash flow en el futuro. Un aumento en las tasas iba a tener un claro efecto sobre todo lo que fue el sector tecnológico y todo lo que era long duration, y eso lo vimos claramente. Ahora, el gran problema que había y el gran riesgo que tenía obviamente la economía y el mercado era todo lo que estaba debajo de la superficie. Ya habíamos tenido algún tipo de experimento, de evento, casi en el momento, me acuerdo cuando fue lo de los yields en Inglaterra, que el BOE tuvo que salir de nuevo a comprar yields para evitar que los fondos previsionales tuvieran algún tipo de crack. Lo que vivimos en la primera semana de marzo es un correlato de esos daños colaterales que estaban obviamente escondidos bajo la superficie, y ahí obviamente me estoy refiriendo a toda la situación bancaria que arrancó con nombre y apellido en Silicon Valley Bank, una situación que uno obviamente la puede encasillar en una cuestión de quizás de desidia, obviamente. No es porque la supervisión no haya detectado el problema. De hecho, el supervisor del Silicon Valley Bank, que es la Fed de San Francisco, cuando uno lee el reporte casi un año antes de la situación, encuentra obviamente una situación de concentración en los depósitos, de descalce de plazos. Ahora, no se hizo nada frente a esa situación. El banco obviamente no tenía ni siquiera el encargado de riesgo de crédito, y obviamente una situación que la suba de tasas, incluso muy invertido en treasuries americanos, pero sin interesarle mucho el riesgo de interés, el efecto de las subas de tasa obviamente generó un daño sí patrimonial, y la diferencia que tuvimos en relación a otros experimentos de corridas bancarias es que estamos en la era digital. Hoy en día ya no se ven largas colas en los bancos. Esto es simplemente entrar al home banking, tan fácil como eso, y sacar la plata y mandarla a otra entidad. La velocidad de la situación creo que fue lo que más asustó. El miércoles estaba fallando la OPA que había sacado el SVB. El jueves hubo una corrida por casi 43 mil millones de dólares de depósitos de salida, y el viernes estaba el banco liquidado. Tal fue el efecto y tal fue el miedo, porque había más de una institución con parámetros parecidos en lo que eran los bancos regionales en Estados Unidos,
que por lo menos lo que vimos fue un rápido accionar de todos los entes regulatorios en Estados Unidos, encabezado el Tesoro, con Janet Yellen a la cabeza, la Fed y la institución que se encarga de garantizar los depósitos en Estados Unidos, un comunicado muy fuerte hablando de la seguridad, de la confianza que tenía que generar el sistema bancario, y una gran inyección de liquidez, y garantizar ya no solamente los primeros $250.000 de los depósitos, sino la totalidad de los depósitos. En ese momento también se decidió cerrar otra entidad que tenía una situación, estaba viviendo una situación bastante parecida, que era el New York Signature Bank, y obviamente poner en tela de juicio a más de un banco, el First Republic, que todavía hoy en día sigue estando en la tapa de los diarios, Pacific West, entre otros. Ahora, no se limitó solamente a Estados Unidos, también cruzó el Atlántico, fue a Credit Suisse. Credit Suisse, por suerte, lo pudo adquirir el UBS con un fuerte apoyo del Banco Central Europeo. Amagó también la situación ir al Deutsche, un banco que también en su momento había tenido problemas crediticios, pero una situación, si uno quiere, diferente a la de Credit Suisse. Después de la crisis del 2019, bueno, el Deutsche había acumulado casi 10 trimestres de suba de ganancias, era un banco más rentable y un banco obviamente en un país mucho más grande. O sea, Alemania es un país grande, un banco grande, pero en un país bastante grande, a diferencia de Suiza, que desde banco grande, de un país chico. La situación, por suerte, se pudo controlar de cortísimo plazo. Yo creo que hubo una lección aprendida de lo que fue la crisis de Lehman, de otras crisis bancarias anteriores, una situación donde la propia situación de la corrida uno aprende, o por lo menos es una lección de Friedman, que también aplicó Bernanke en el 2008, una inyección de liquidez para tratar de satisfacer ese flight to quality o esa necesidad de los inversores de tratar a ir lo más líquido posible, atender ese aumento en la demanda real de dinero, ¿no? Que es una demanda precautoria en el momento. Lo vimos en las tasas del Tesoro, como las tasas se desplomaron de una, casi caídas, bueno, 40 basis en las tasas de 10 años. Eso obviamente a uno a simple vista podría decir, bueno, esto vino bien a los emergentes, pero en realidad, ojo, caen por situaciones en las cuales no favorecen en ese sentido. Esto no ha sido una baja sencilla de la expectativa de inflación, sino esto fue una baja en la tasa real esperada, ¿no? Justamente por flujo desde activos de mayor riesgo a activos safe assets. La situación hasta el momento uno puede decir que la corrida se controló. Ahora, no podemos dar por concluido el tema. Esto es una situación de confianza. Entonces, ¿cuándo se va a terminar? Y bueno, cuando se deje de preguntar por todos estos temas. El mercado ha ido testeando muchas situaciones, muchos organismos, incluso empresas del real estate, otros sectores financieros. También hubo un hedge fund en Gran Bretaña que también tuvo que presentar colateral. Acá me parece que lo que está haciendo el mercado es testear cuáles son los puntos flojos, y lo que sí podemos decir es que todavía me parece que por el momento, a persistir en esta situación donde el mercado va testeando diferentes jugadores que pueden estar en una situación de debilidad. Por suerte, y dos cosas positivas: primero, aparecieron compradores para muchos de estos negocios, incluso First Citizens, con ayuda obviamente del Fondo de Garantía de Depósitos en Estados Unidos, que le costó casi $20.000 millones, es un 16% de lo que tenían en el Fondo de Garantía. Y en ese sentido también apareció el UBS comprando Credit Suisse. O sea, hay compradores, eso es una buena señal, es algo robusto. Ahora, el punto es cómo quedamos para adelante, y eso lo que estamos viendo es que nosotros pensábamos que esta situación iba a tener un efecto más recesivo, un efecto más deflacionario, pero si finalmente esto se controla antes de tiempo, que eso obviamente es una bondad, probablemente entonces no tenga un efecto tan fuerte sobre la economía en su totalidad. Y estamos hablando en una economía de Estados Unidos que no está teniendo un ritmo homogéneo en su crecimiento. Tenemos sectores muy fuertes, todo lo que es el mercado de empleo, está de más decir lo robusto que ha venido en el primer bimestre del año. Cuando uno mira incluso los PMIs de marzo, también puede suponer que la situación, especialmente en servicios, y obviamente lo que pueda llegar a tener el mercado de empleo en salarios, y en salarios especialmente del sector de servicios, y que eso pueda tener un impacto sobre inflación, y que la Fed entonces tenga que aumentar nuevamente las tasas más adelante. Yo creo que ese es un problema que hoy en día la Fed conoce muy bien. La Fed está en una cierta dualidad o en una cierta encrucijada. Nos ha dicho que esta ha sido la anteúltima suba de tasas.
Yo creo que si la reunión de la Fed hubiera sido una semana antes que el cimbronazo financiero que tuvimos, la suba definitivamente hubiera sido de 50 puntos básicos. Finalmente decidió ser de 25, alertó de que esta era la última. Ya hemos visto en la hoja de balance cómo ha reaccionado, casi inyectó 390.000 millones de dólares, rompiendo el quantitative tightening que estábamos viendo hasta ese momento. Y la gran, uno puede decir, punto que hay que analizar es que no cambió mucho lo que eran las proyecciones hacia adelante en su tasa. Y ahí me parece sí que se hace un divorcio con respecto respecto a lo que está pensando el mercado. El mercado yo creo que hoy en día está pensando en una situación donde la Fed tiene que volver a subir las tasas, o que incluso el propio mantenimiento de las tasas, no tratar de ser un poco más suave, genera o profundiza la situación de recesión que se puede dar. ¿Cuál es el peor escenario, me parece, en esta situación? Y por eso todavía nos mantenemos medio prudentes a empezar a acumular equity en Estados Unidos, que era si quiere, una de las ideas fuerzas que habíamos tenido a principios de año, en lo cual estábamos más volcados a todo lo que era renta fija, investment grade. Básicamente, que la Fed tenga que aumentar las tasas por algunos sectores de la economía que todavía están firmes, y de esa manera que el apretón siga un poco más, y si ese apretón sigue un poco más, que pueda terminar de generar algún tipo de ruido o cimbronazo como el que hemos tenido en la banca, que se ha bancado hasta este momento la situación, pero quizás con un incremento mayor de tasas ya no sea ese la realidad. Ahora, si uno se sienta en lo que es piensa o se pone en los zapatos de lo que es, por ejemplo, un portfolio manager, ¿no? Que tiene que manejar un fondo de emergentes, y en ese sentido tiene que analizar cuáles son las buenas historias y separar las malas historias, y quizás en estos momentos de volatilidad, más allá de los drivers particulares del propio país, tiene que analizar justamente las cuestiones fiscales, cuáles son los más sensibles en estos momentos de crédito, en estos momentos de incertidumbre. Yo creo que una mala historia justamente puede ser la Argentina, especialmente en este año 2023, donde estamos ya viendo muchísimo ruido en las cuentas fiscales, en la salida de dólares, etc. Y ahí un poco le puedo pasar a Emi la batuta, en el sentido de decir, ¿es mala la historia de Argentina este año? Es mala, es mala. Argentina, como les decía Pei, tiene una historia muy mala para contar. Hay que decir, este año era una historia que era mediocre, digamos, con el plan Llegar de Massa, digamos, más mala que mediocre, pero que con la sequía que tenemos en ciernes termina de ser, es definitivamente mala. Así que hay que esperar un mal año, un año muy complejo para la Argentina, con perspectivas, ¿por qué no?, de mejora a partir de 2024 con el cambio de gobierno. Arrancamos contando la historia mala con la madre de todos los problemas. ¿Cuál es la madre de todos los problemas que ningún gobierno puede resolver? Que es el déficit fiscal. ¿Qué estamos viendo en los primeros 2 meses del año? La verdad que preocupa, es una dinámica fiscal alarmante, nos atrevemos a decir alarmante, que también es subproducto del buen resultado fiscal del 2022, entre comillas buen resultado fiscal. Ahora vamos a explicar por qué buen resultado fiscal del 2022 implicó mal resultado fiscal del 2023, ¿no? Como que el 2022 hipotecó de alguna manera el 2023. Cuando miramos el resultado fiscal primario de los primeros 2 meses del año, el resultado fiscal total, vemos en el gráfico de arriba a la izquierda que es el peor resultado de 2015, tanto primario como resultado fiscal total. Cuando uno va a las variables explicativas de qué explican ese resultado fiscal tan malo, el gobierno que dice es sequía. Sequía, todo esto es culpa de la sequía. Y cuando uno va a ver los números dice, es un poquito culpa de la sequía. Es cierto, la caída de retenciones explica, como ven acá, un 70% del menor equilibrio primario, del déficit primario. Pero esa caída de retenciones responde 2/3 a caída de retenciones por soja y 1/3 a trigo. Entonces, la sequía puede cargarse con 1/3 de esto. Es decir, si decíamos un 70%, estamos hablando de un 21% podría considerarse parte del problema. Pero el otro restante, los otros 2/3, en realidad no es más que el mero adelantamiento de la liquidación de soja, de lo que iba a ser típicamente liquidado en el verano, a ser liquidado en el cuarto trimestre por el incentivo dólar soja. Entonces, mucha retención en el cuarto trimestre del 2022, nada de retenciones en el primer bimestre del 2023. Es cierto que esta caída en los ingresos, que el gobierno ya sabía que la iba a tener,
no fue acompañada con un ajuste de los gastos. Ustedes ven acá que el segundo factor explicativo es un gasto primario que creció 52.000 millones en pesos constantes, que en términos de variación real anual implica una suba de 1,4% más o menos. Y cuando lo ven niveles, uno ve que el gasto primario del primer bimestre es el más alto desde 2018, ¿no? Primero 2 meses del 2018, preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, tenemos un gasto casi tan grande como cuando Macri tenía financiamiento externo, ¿no? Después vino, bueno, ustedes saben, el fondo, ajuste del gasto, y ahora estamos en el gasto más alto de los últimos 6-7 años. Acá le viene la pregunta, bueno, ¿y cómo sigue la película, no? Porque hasta ahora no vimos nada de la sequía. Los efectos de la sequía los vamos a ver recién en el segundo trimestre, que es cuando la estacionalidad del agro es más pesada, y vamos a ver la caída por retenciones, que tranquilamente podría estar en un punto del PBI. Bueno, la dinámica a febrero viene siendo bastante preocupante porque se parece bastante, como ven acá, a la del 2015 y 2017. ¿Cómo terminaron esos años? Con un resultado primario de menos 3,8 del PBI. Es decir, no solo vamos a duplicar, me atrevería a decir, la meta del año trazada para este año de 1,9 de PBI que nos pide el fondo, sino que incluso nos vamos a quedar por encima del 2,4 del año pasado. Vamos a ampliar el déficit. Y como el mercado de crédito está cerrado, o está virtualmente cerrado, después vamos a preguntarle a Pei cómo es esto, lo que sospechamos es que se va a financiar todo con emisión monetaria, sea por vía directa o indirecta. Sabemos que el Fondo Monetario tiene trazado un límite muy riguroso de adelantos transitorios, que este año es de 0,6 del PBI. Pero lo que empezamos a ver desde el segundo semestre del año pasado es que el gobierno descubrió una vía indirecta, que es intervenir en el mercado de deuda en pesos, y es emito, le compro la deuda a privados, y con esos pesos, los privados y los públicos sobre todo, son los que después van a las licitaciones y me muestran ese financiamiento neto, entre comillas, que tengo en el año. Entonces, por vía directa o indirecta, eso termina siendo emisión monetaria para financiar el fisco. ¿Cómo estimamos esa emisión o cómo la vemos esa emisión monetaria para este año? Bueno, la vemos, miren acá el gráfico arriba a la izquierda, en casi 6 puntos del producto, 5,9 puntos del producto. ¿Cómo se descompone eso? Decimos unos 4 puntos para abastecer el déficit primario, 1,3 más o menos para los intereses de la deuda en pesos, y otro puchito, digamos, para sostener la deuda en pesos performing. Entonces ahí tenemos, y también algo por dólar soja podría venir, un puntito más por dólar soja, y estamos hablando de una emisión exógena, o para financiar al déficit, de 7 puntos del producto. Sobre eso se construye una emisión endógena, que es el mismo déficit cuasi fiscal, de 8 puntos del producto, y agregados te dan 15 puntos del producto. Para que ustedes tengan en perspectiva, y miren los años previos de COVID, 8 puntos del producto en el 2020, 8 puntos en el 2022, nos vamos a 15 puntos este año. Por lo tanto, la emisión monetaria está garantizadísima, está más que garantizada. La gran pregunta es cómo va a ser el Tesoro, o el Banco Central, perdón, para barrer toda emisión monetaria. Bueno, van a colocar más LELIQ y más pases pasivos. ¿Y a dónde se va a ir esta bola de pesos, que es parte del problema de la bola de pesos de la economía? Bueno, el ratio pasivo remunerado sobre base monetaria se puede colocar a fin de año cerca del 300%, en un 290%. Es un mal necesario. Me dicen, esto es muy grave, esto hay como 3 bases monetarias guardadas en el Banco Central. Pero bueno, es el mal necesario. Digamos, peor sería que esas 3 bases monetarias que están guardadas en el Banco Central estuvieran circulando, ¿no? Siempre hay que imaginar un contrafáctico. Emi, te interrumpo un segundo ahí, ¿no? En base un poco a lo que es un tema que obviamente sale en todos los medios y es un tema, una pregunta que generalmente tenemos, ¿no? Acá en PPI, que es básicamente en realidad todo esta bola de pesos, ¿no? Que esto es un gasto, si uno quiere decir, no es gasto nuevo, ¿no? O sea, no son aplicaciones nuevas, esto es gasto antiguo, que está gasto viejo, que está en letra, en pases, en LELIQ, en el Banco Central, y eso obviamente te va generando el cuasi fiscal, eso eventualmente tiene que tener un piso de inflación, ¿no? Para que no siga creciendo, pero el gran problema es ese o el gasto que va a venir, los pesos esos que van a venir. Claramente el problema es el gasto que va a venir, es la emisión exógena, digamos. Son lo que acá les ponemos, son estos 7 puntos del producto de emisión exógena. La emisión endógena es una consecuencia
de que se le sigue echando combustible al déficit fiscal, digamos, y por ende a la emisión monetaria. Si se apagara el motor de la emisión monetaria desde el déficit fiscal, digamos, si fuéramos a un cero, si uno mira la tasa de los pasivos remunerados de 110, 113% promedio ponderado, uno ve que el stock de pases remunerados se mantiene en términos constantes, digamos, no crece por encima de la inflación. De hecho, si uno lo mira, nosotros determinamos un piso a la inflación que le ponen los pasivos remunerados. Recuerden que también está la base monetaria que crece al cero. Si uno compone las dos cosas, el piso para la inflación, por los mismos intereses de los pasivos remunerados, es 74%, pero no es el 120% que vamos a ver este año, por lo menos. Entonces, el problema son los puntos exógenos, en la emisión exógena que le mete la dinámica fiscal. Dicho esto, cuando vamos a mirar cómo vienen los agregados monetarios, cómo viene la cantidad de dinero, uno ve que sin toda esta emisión monetaria que viene, la cantidad de dinero empieza a crecer ya a fines de marzo al casi 100% anual, cuando uno mira el M3 privado, y cuando uno mira el M2, que es el dinero más transaccional, excluyendo plazos fijos, está al 84%. Acelerando muy fuerte, llegando a triple dígito, y acelerando muy fuerte ¿desde cuándo? Desde el dólar soja, desde que empezó una de las emisiones para financiar al Tesoro. En base a esto, hay que preocuparse, porque por supuesto lo que vamos a empezar a ver es nueva emisión monetaria sobre una cantidad de dinero que ya crece al 100%. Me dicen algo del micrófono. Falta una cosita, perdón, el error tecnológico. A ver si ahí se escucha mejor. A ver, ahí se escucha mejor. Bueno, bárbaro. Ahí estamos mejor. Sí. Bueno. A ver si nos confirman si se escucha mejor. Hay gente diciendo que no se escucha del todo bien. Si no, pasamos ahí. ¿Ahí se escucha mejor? A ver ahí. Perfecto. Bueno, repito un poco lo que había dicho en base a esto. Lo que decíamos es que la cantidad de dinero viene creciendo al 100% prácticamente cuando uno mira el M3 privado, acelerando muy fuerte desde el dólar soja, desde septiembre del 2022, justamente uno de los motivos para financiar al fisco indirectamente, acelera la cantidad de dinero, y sobre este crecimiento del 100% se va a venir una emisión monetaria brutal, récord, utilicen el adjetivo que quieran para definir a esto. Una maniobra riesgosa, peligrosa que hizo el Banco Central en enero, redujo mucho el spread entre la tasa de un día, la de pases pasivos, y la del LELIQ. Estaban prácticamente igual, en tasa efectiva era 105 y 107, era prácticamente nula la diferencia entre la tasa de un día y la de 28 días. Eso te genera un riesgo adicional porque te puede volver mucho más líquido los agregados monetarios. Básicamente es dinero saliendo de plazo fijo y colocándose a un día, con lo que las chances de espiralización se incrementa. Por suerte hizo algo en el sentido opuesto en marzo, subió un poco la tasa del LELIQ, 300 puntos básicos. A nuestro entender le falta un poquito a ese spread, ¿no? Tendría que subir un poquito más. Bueno, hablamos de que viene, primer mensaje, mucho déficit fiscal, mucha emisión monetaria. ¿Y sobre qué se construye esto? Esto se viene a construir, todavía no llegó a esta emisión monetaria, sobre un salto en la nominalidad, sobre una inflación que parecería que en marzo pasó del orden del 6 mensual a por lo menos el 7 mensual. Estamos hablando en tasa efectiva de 101% a 125%, no es un salto menor, recuerden el efecto del interés compuesto. Cuando uno mira la tendencia inflacionaria, cuando uno empieza a anualizar los últimos 3 meses, que es la medida correcta para verlo y no mirar la interanual, que es una historia vieja, uno empieza a ver que los precios rebotaron en noviembre, diciembre, y desde ahí y están creciendo en este momento en el 115-120% mensual. Uno se preocupa más, ¿no? Ve una dinámica que en marzo ya está en el 120 y piensa en toda la emisión que está por venir. ¿Qué puede hacer el Banco Central para eso? No puede hacer otra cosa que acompañar esta carrera nominal. ¿A qué llamamos a acompañar la carrera nominal? Como ven acá abajo, es a subir un poco la tasa del LELIQ, a subir el ritmo del crawling peg, a devaluar más rápido, y si le decimos a irla llevando. ¿Por qué irla llevando? Y me dicen, ¿y por qué sigue acompañando y sube la tasa y no se queda con un menor déficit cuantificable y no sube la tasa? Bueno, porque justamente si no acompaña, el riesgo es de una espiralización. Imagínense si tenés un plazo fijo que te rinde 6 mensual y la tasa es 7 mensual,
Imagínense si la inflación se va al 8 y te siguen pagando el 6, y vas a tener menos ganas de quedarte ese plazo fijo, probablemente lo desarmes y vayas a comprar algún bien. Eso que implica una aceleración de la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Que es la inversa de la demanda de dinero. Demanda de dinero que viene desplomándose desde junio de 2020, viene cayendo muy fuerte, y que se va a mantener bastante inestable este año porque vas a tener además el componente político, ¿no? Una manera de ver una demanda de dinero inestable es dolarización preelectoral, es la gente sacándose los pesos de encima y así como va a comprar bienes, yendo a comprar dólares. Por lo tanto tenemos alta nominalidad, un salto en la inflación de este año, probablemente por encima del 130%, y una demanda de dinero muy inestable y un banco central que para no chocarse con ese riesgo de espiralización, va a ir siempre acompañando con suba de tasa y también con el tesoro, subiendo un poco la tasa. Seguramente. Hemos visto las leyes, ¿no? Ayer. Bueno, el punto es que la verdad que no, el que lee, ahí les recomiendo, el que no le llega, no lee el daily, le llega por el canal de Telegram, al que quiera unirse al canal, obviamente más que invitado, pero nosotros en el análisis que hicimos de las licitaciones, que la LEDE por la de julio que habían emitido, que ya emitieron la semana pasada, la veíamos más cerca del 126, 126 y medio. La semana pasada había salido más cerca del 123,70, ¿no? De tasa efectiva. Esta semana tuvieron que aumentar en casi 125% y medio en términos de TEA, y sin embargo, fíjense que no llegó, o sea, tuvieron que rechazar muchas ofertas. O sea, el mercado probablemente estaba más cerca de los niveles que estábamos viendo nosotros, y por eso entonces, en definitiva, el mercado está pidiéndole más tasa al tesoro. Así que lo que pasó ayer con el tesoro va en línea con la misma historia, un camino de nominalidad ascendente. Claramente con este nivel de inflación es una verdad de perogrullo, pero tenemos un claro exceso de pesos, ¿no? Es un exceso de pesos que sobre el mercado de cambio se refleja que a este tipo de cambio el exceso de pesos es brutal. Claramente este no es el tipo de cambio de equilibrio, entonces este exceso de pesos termina redundando en que el Banco Central a este tipo de cambio solo puede hacer vendedor, ¿no? Por eso decimos que el Banco Central tiene un problema de flujos y de stocks que lo van a pedir inminentemente, supongo, cambios en el cepo. Cuando uno mira las ventas del Banco Central en lo que va del año, estamos ante la peor performance desde la salida de la convertibilidad. El Banco Central lleva vendidos casi 3.000 millones de dólares en las primeras 60 ruedas del año. También acá, esto también se explica por el dólar soja, este resultado tan malo es subproducto del dólar soja del año pasado, es decir, de estos resultados tan buenos del año pasado, que básicamente lo único que hicieron es correr liquidación de soja con un tipo de cambio diferencial, es decir, eso mismo ya te muestra que el tipo de cambio requerido tiene que ser más alto, que tiene que haber una devaluación. La soja se corrió porque tuvo un incentivo particular en el cuarto trimestre y ahora desapareció, es decir, desapareció la liquidación del agro y ahora el Banco Central obviamente vuelve a tener flujos negativos, te vuelve a mostrar que este tipo de cambio es vendedor neto claramente. Acá les ponemos acá abajo la liquidación del agro, cayendo 66% anual, de 8.400 a 2.800 en el primer trimestre, está en un mínimo histórico, y esto se explica, y acá quiero ser efusivo, se explica en gran parte por el dólar soja. Estos 4.000 millones de dólares que cae acá, se explican 1.500 más o menos por la caída del trigo, y los otros 2.500 por soja que se corrió, que se adelantó del primer trimestre, que iba a ser típicamente liquidada, se adelantó al cuarto trimestre del 2022. Ante este escenario de flujos tan negativos, uno se va a ver el stock, ¿no? Y bueno, ¿cómo viene el stock? Y por supuesto que un flujo negativo constante te empieza a lastimar el stock. Un stock de reservas netas que bien medido, sin contar el financiamiento neto del FMI, es decir, contando efectivamente los DEX que están hoy en el Banco Central, está en 770 millones de dólares. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que con esta dinámica de ventas de casi 1.800 millones en lo que da marzo, las reservas, el stock de reservas aguanta para una semana más, 2 semanas más. Ahora, algo, las cotizaciones, que estuvo viendo el mercado de los últimos 2 días, o la deuda en dólares, no quiero decir que sea solamente driver local, ¿no? Pero la deuda en dólares, y bueno, hoy incluso miren los cierres de cotizaciones en el ROFEX, ¿no? Algo se viene, ¿no? Algo se viene, sin dudas, no es casualidad la reacción de hoy de ROFEX. Lo que suponemos nosotros, y ya tenemos algunos trascendidos en la prensa, es que vienen cambios inminentes al esquema cambiario.
¿Esto qué sería? Un nuevo dólar soja, como hemos manifestado en tantos informes, incluso en nuestro informe anual anticipábamos que este año solo podía cerrar con un dólar soja, que va a estar complicado por la sequía, ahora lo vamos a ver, y también más cepo, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, incentivar la oferta con un tipo de cambio diferencial, que va a tener un efecto muy poderoso en la emisión monetaria. Nosotros estimamos que va a ser solo un punto del PBI, porque básicamente se va a machear, las reservas van a quedar netos, porque casi no va a comprar el Banco Central. Pero si ese dólar soja se extiende a otras exportaciones, como se está dejando trascender, bueno, la emisión monetaria podría ser más grande. Y por el lado de la demanda, seguir reprimiendo la demanda, más cepo cambiario, más dificultad para importar. Claramente las importaciones tienen que caer este año, porque el flujo regular de oferta en el mercado de cambios, que uno vendría a decir, estamos empezando abril, se viene el salto estacional en la liquidación de granos, se viene la cosecha de gruesa, bueno, vamos a pasar unos meses de tranquilidad. Y no. Este año el flujo o el salto estacional por la sequía va a ser muy magro. La sequía, la verdad, que destruyó todo tipo de expectativas, y nosotros creemos que básicamente es un game changer para el esquema cambiario económico del gobierno. Decimos que va a haber un flujo mucho menor porque la sequía era un cisne negro, se volvió el cisne negro tan temido. Estamos viendo que según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales, la caída en las cantidades va a estar en el orden del 37%, 25 millones de toneladas para la soja, 36 millones de toneladas para el maíz. Más preocupante aún, cuando uno habla en privado con gente del sector, te dicen que la soja podría ir a 20 millones de toneladas y a 30 millones de toneladas el maíz, por lo tanto el escenario podría ser incluso más preocupante de lo que les mostramos acá. Pero bueno, con este escenario base de las estimaciones de estos dos entes que les comento, las exportaciones van a estar cayendo este año 19.000 millones de dólares. De 41.000 millones el año pasado a unos 22.000 millones de dólares este año. Lógicamente decimos, bueno, ¿cómo va a responder el gobierno? En cualquier mercado de cambios libre, el gobierno, el tipo de cambio flota, ajusta el tipo de cambio, sube y se deprecia, ¿no? Se deprecia la moneda local, sube el tipo de cambio y ajusta así. Como estamos en un esquema de cepo y se viene la elección, no le asignamos muchas chances, o prácticamente nulas, a un salto discreto del tipo de cambio oficial. Entonces lo que vemos es que se viene muchísimo más cepo. Se viene dólar soja y más cepo para reprimir las importaciones. Y si hablamos de un cepo que pueda compensar esta caída de exportaciones, una caída análoga de importaciones de unos 15.000 millones de dólares, digamos al menos, tiene mucha represión en el esquema, y si decimos más cepo, decimos más brecha cambiaria. Brecha cambiaria que la vemos en 90%, que la vemos por ahí un tanto barata, ¿no? Con todo este panorama oscuro que viene, sombrío que viene, una brecha en 90% prácticamente estable, que no tomó nota de la sequía, que llegó a estar en un 160% previo a la llegada de Massa, la vemos un poco barata esta brecha cambiaria. Si decimos brecha cambiaria barata y que tiene recorrido, decimos que el CCL también tiene recorrido. Cuando uno traza el CCL ajustado por el agregado monetario M3 privado, es decir, como es un proxy de la cantidad de peso de la economía, uno ve que el CCL por fundamentos monetarios podría estar un poco más arriba, podría estar en 470 pesos. Pero hay que decir que el equipo económico se las ha ingeniado para, con múltiples restricciones cruzadas entre el MULC y MEP-CCL, si ustedes tienen una empresa van a saber que si acceden al mercado de cambios, no pueden dolarizar en MEP ni en CCL, y también con otras restricciones, se las ha ingeniado para de alguna manera contener a los dólares financieros. Recientemente, la semana pasada, inauguró una nueva medida que es todo un programa de reorganización de la deuda del sector público. Ahí, ojo el punto, ¿no? Me parece que capaz el mercado no termina de tomar nota, pero yo creo que el gobierno y Massa lo tienen grabado en la cabeza, ¿no? El punto. Creo que son perfectamente conscientes de la situación, que muchas veces hablamos de faltante de dólares, que en definitiva no es nada más ni nada menos que un exceso de peso, ¿no? Y la nueva medida, que es una medida de estas medidas que vamos a estar acostumbrados, porque estamos acostumbrados a que sigan sacando conejos del sombrero, de la galera, es el programa para la deuda pública en dólares que está en el sector público, o sea, todo lo que es intrasector público. Generó mucha confusión al comienzo. Es un programa que consiste en dos fases. Es una primera fase que son los swaps de los globales
que más o menos son alrededor, en nuestra estimación, 4.500 millones de nominales que están en manos del Central, el Tesoro y el FGS. El Central habría que sacarlo, por eso es un número un poco más bajo que eso, más o menos más cerca de los 4.300 millones de dólares, que eso se swapearía al Tesoro, o sea, todos los organismos le pasarían los globales al Tesoro, y el Tesoro les daría a cambio un dual al 2036, un dual muy parecido a los que tenemos actualmente hoy en día en mercado, obviamente muchísimo más largo, que va a pagar el máximo entre SER o Dollar Link, ambos con un más 3%. Y por el otro lado, una pata más complicada, que es la venta de los bonares en subastas, eventualmente demandarían privados, o sea, todos los organismos públicos vendiendo u otorgando bonares al mercado, y con un 70% de lo que levanten en esas subastas, el Tesoro va a generar una subasta para esos organismos, y por un 70% van a poder aplicarlo, o deberán aplicarlo, al mismo dual 2036, y el otro 30% disponer. Más o menos estamos hablando de casi 15.000, entre 15 y 12.000, depende la estimación, de miles de millones de nominales. Nosotros tenemos 4 conclusiones al respecto. La primera, respecto al swap, que en definitiva es un poco lo más sencillo de analizar. El gobierno esto lo vendió como algo positivo porque supuestamente los iban a deslistar los bonos. ¿Por qué es positivo eso y por qué es tan sensible la palabra de desliste? Uno podría decir, bueno, pero si el Tesoro tiene los bonos, ya está, es como no los tiene el sector privado, es como si, entre comillas, no estuvieran emitidos porque eventualmente al momento de pago no hay que pagarlos y ya están en manos del Tesoro, como si los hubiera recomprado. Ahora, en primer lugar, esto es un movimiento de intrasector público, ¿no? Obviamente no es lo mismo tener que pagarle al sector privado un bono en dólares que tener que pagarle, lamentablemente, ¿no?, al ANSES o a otro organismo público donde se puede haber un roleo con cierta facilidad, ¿no? Esto es un movimiento intrasector público, por lo cual eso hay que dejarlo de lado. ¿Cuál es el tema del desliste? Bueno, si no lo va a tener en la mano el Tesoro, si eventualmente realmente se disminuye el monto emitido, porque esto no es un proceso trivial, hay que ir a la SEC, habría que bajar el outstanding y bajar el monto emitido. ¿Qué significa eso para el Tesoro? Bueno, que eventualmente no puede intervenir en ese mercado. Y por intervenir me refiero a vender bonos, por ejemplo, contrapesos, y que el gobierno considera que de esa manera pueden tratar de bajar un poco la volatilidad de los dólares financieros. Ahora, esto en realidad, en base un poco al análisis que hicimos nosotros, esto básicamente casi que no se puede hacer, o hay una imposibilidad de hacer esto por un porcentaje de la emisión. Con lo cual nosotros vemos muy poco probable el desliste, y por lo tanto entonces es casi un movimiento medio neutro, o incluso puede ser peor si uno piensa que en realidad el Tesoro está concentrando el poder de fuego y eventualmente podría vender, por ejemplo, en base a las estimaciones de las tenencias que tenemos nosotros, la mayor tenencia es en GD30, y que entonces el Tesoro esté tentado eventualmente a vender bonos contra pesos en GD30. Y permítanme hacer una aclaración. Si el gobierno, o sea, el Tesoro en este caso, ¿no?, vende bonos contra pesos, contra dólares, contra pesos chilenos, contra yuanes, contra cualquier moneda, si no hay fundamentos para modificar el precio relativo entre ambas cotizaciones, que eso se llama tipo de cambio, en este caso CCL o dólar MEP, como lo quieran ver, va a bajar la paridad en dólares o el precio en todas las monedas, porque definitivamente se está aumentando la oferta de bonos. Eso es macro 1, y eso es de esa manera, con lo cual el poder de fuego de esta herramienta en realidad es muy, muy suave o casi efímero. Después viene la parte de los bonares. Eso es más complejo. Primero, ¿por qué lo está haciendo el gobierno? Financiamiento en pesos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el 70% de lo que recauden los organismos en estas subastas lo van a aplicar a un bono del Tesoro. ¿Cuánto debería ser? Bueno, valor mercado en base a los nominales que tenemos nosotros en el rango medio estimado, nos da más o menos alrededor de 0,6 puntos del PBI de financiamiento neto. Emi recién estaba hablando de un déficit primario que era 1,9 según la meta del fondo. Si se va a acercar al 4 o al 3,8, o sea, casi el doble de lo que estaba estipulado, 0,6 no es mucho, es poca cosa. Por el otro lado, esto sí es un efecto de golpe en las paridades, o sea, es un efecto en los bonares, ¿no? Y porque si en realidad, si hoy en día están disponibles en el mercado secundario y no lo demandan, eventualmente entonces la forma de demandarlos va a ser con un precio más bajo. Ahora, además, vamos a tener que ver seguramente alguna medida adicional para generar una demanda desde el sector privado
diferente, marginal, que probablemente sea de privados regulados, hablo de bancos, hablo de compañías de seguro, que están más topeados, que no pueden seguir comprando bonares, no fondos comunes de inversión y privados, o sea, todo lo que es privado no regulado, que eso no está cerca del tope y eventualmente podrían comprar, si no compran porque no quieren, prefieren incluso salir a comprar globales, lo hemos visto en las modificaciones, bueno, salió el dato hace 2 días de la tenencia de Global 30, cómo los tenedores privados han ido incrementando su posición desde la emisión, hoy en día tienen más o menos hasta el cuarto trimestre del 2022, casi el 27% de la emisión del G30, tenedores locales, al principio al de la emisión era 7%, o sea, se ha utilizado los globales, que son legislación Nueva York, para poder aplicar parte del exceso de pesos, no así con los bonares. Entonces, hay que generar esa demanda, y eso tendría que ser levantar algunos limitantes, por ejemplo, en la posición global neta de moneda extranjera, o alguna otra cuestión del cepo, para generar un poco de demanda marginal de privados. Ahora, esos pesos que irían a comprar bonares, en teoría, ya están aplicados. Ya están aplicados. Y si yo tengo que cambiar pesos aplicados por bonares en dólares, seguramente sea del mismo crédito. Entonces estamos hablando muy probablemente de bonos o letras en pesos del tesoro, del propio soberano. Entonces esto, ojo, porque esta situación puede generar presión a la baja en las cotizaciones de la deuda en pesos. Eventualmente el Banco Central, como hemos ya visto en todos los cimbronazos que tuvimos desde el sudden stop de junio-julio del año pasado, saldría a comprar a esos instrumentos, y eso significa más inyección de pesos, más quantitative easing criollo, como les decimos nosotros. Y el último punto es muy cercano, es de los últimos días, que para nosotros no es una trivialidad, el pedido de análisis a la UBA. ¿Por qué para nosotros no es una trivialidad? Primer punto, porque básicamente el pedido está enfocado simplemente en si conviene o no le conviene a la ANSES aceptar este canje. Y eso claramente tiene un componente político muy grande para evitar que el gobierno sea considerado como que está, entre comillas, ¿no?, estafando al FGS, ¿no? O sea, en definitiva, las jubilaciones del país. Entonces, esto claramente está enfocado en contestar esa duda y no en estar realmente contestando la otra duda que vemos nosotros, que es en definitiva tener que salir a vender bonares, deuda en dólares en este momento a estos precios, que uno dice, bueno, la tasa en realidad están vendiendo bonos a paridades bajísimas y en definitiva están aumentando la deuda en dólares que tiene con el sector privado. Y el otro punto, en definitiva, que es ya los rumores que se escuchaban y se leían en los medios, ni bien arrancó, o sea, anunció el programa, es que algunos organismos públicos, obviamente el sector público no es una masa homogénea, y algunos oficiales del sector público también ponían en duda el propio canje y tampoco querían tener problemas, reclamos futuros, y por eso me parece que este pedido que lo haga la UBA, que obviamente es una entidad de muchísimo reconocimiento internacional y que podría hacerlo muy bien, tener este aval como garantía para eventualmente poner la firma y seguir adelante con la operación. Los medios dicen que se tardarán 2 semanas, probablemente sea un poco más, pero me parece que no es trivial leer muy bien el detalle o el análisis que haga la UBA sobre este punto. Y la deuda en pesos, ¿no? Que la deuda en pesos es dolor de cabeza, hace un dolor de cabeza desde el año pasado, bastante grande. Es una deuda en pesos que obviamente se fue formando como producto del cepo cambiario. El cepo cambiario lo que permitió es que el abuso de pesos, el abuso de la monetización del déficit, genere artificialmente el crecimiento de valor en pesos. Gran parte de esos pesos aplicado a deuda pesos, mucho SER, dólar link, etc. Siempre hablamos de que al final de la época de Macri, el componente indexado de la deuda en pesos era alrededor del 54%. Hoy en día estamos más cerca del 81, 82%. O sea, obviamente el mercado yendo hacia deuda indexada, algo que también volvimos a ver muy claramente en febrero y muy claramente en marzo, con la incorporación también de los bonos duales, el TDF que se emitió la semana pasada. Ahora, el gran punto es que la deuda obviamente creció muchísimo, está casi en 24 puntos del PBI. El 60%, sin embargo, es deuda de que está en manos del sector público, y del 40% privado, más o menos la mitad es sector privado regulado, o sea que eventualmente tendría más facilidad de rolear la deuda. Ahora, me parece que lo más interesante que podemos ver en este sentido es lo que pasó ayer, porque lo que pasó ayer es interesante,
porque el Tesoro tuvo que elevar las tasas, como dijimos hace un ratito, lo elevó en las LEDs, pero también lo tuvo que elevar en las D0, o sea, tuvo que convalidar más tasas en todos los activos, y incluso de esa manera hubo muchísimas ofertas que se quedaron afuera. O sea, el Tesoro está pidiendo más tasa. El mercado está pidiendo más tasa, el Tesoro tiene que ir convalidándola, y lo que estamos viendo especialmente en gran parte del negocio corporativo, es que las necesidades de caja del Tesoro, de pesos en general, están yendo sí, a letras del Tesoro todavía, pero de muy cortísimo plazo y muchas indexadas, ¿no? Por eso hemos visto obviamente mucho favoritismo con la LECER de julio. El otro punto es que en realidad hemos visto también ayer una situación bastante particular, que más allá de un retraso particular en el aviso de prensa, que eso generalmente suele pasar cuando la cosa no viene tan fácil, también hemos visto muchísimo capturado, gran parte de los fondos capturados, casi el 38%, a partir del TF24, del boli que vence en abril del año que viene, lo cual nos llama muchísimo la atención, porque el sector privado está tratando de quedarse bien corto. Con lo cual, no descartamos que ayer algún organismo público, más de un organismo público, haya participado de esta licitación, en donde a priori casi que no tenían vencimientos, ¿no? Entonces, es muy probable que haya pasado lo que decía Emi, nos vamos a enterar por la data probablemente en los próximos días, que haya habido un poco de quantitative easing con algún organismo público para meterse dentro de la licitación. Si uno mira el primer trimestre, ya viendo el cierre de este mes hasta el 31 de marzo, vemos que el financiamiento neto que se consiguió fue de más o menos 465.000 millones de pesos. Ahora, en base a nuestras estimaciones, al menos más un 260 fueron quantitative easing. Con lo cual, en realidad, cuando uno quiere ver el rollover genuino, es muy probable que sea bastante menos. Y esto es algo que va a continuar para adelante, que nosotros lo tenemos en cuenta para la programación monetaria y que obviamente va a tener un impacto seguramente en el crecimiento de los pasivos monetarios, como les contaba Emi, y muy probablemente en brecha, en nominalidad, ¿no? En brecha y también en inflación. Última de la deuda en pesos, simulación de rollover, hicimos el refresh, la actualización. Obviamente va a depender muchísimo de si hay un canje o no, y obviamente qué van a hacer con las tenencias públicas, que seguramente entren en gran parte en ese canje, pero si seguimos más o menos con un rollover parecido al que tuvimos en marzo, si nos paramos a finales de junio, estaremos viendo vencimientos en julio de casi un poquito más del 3% del producto. 1,9% en agosto y 2,4% en septiembre. En unos meses que sí van a ser mucho más complicados, porque en realidad acá el Rubicón de los pesos son las elecciones. Seguramente las PASO, ¿no? En orden de importancia, el primer impacto, el primer río van a ser las PASO, y lo que estamos viendo en todo lo que es el sector privado, limitado por el cepo, pero que sí tiene grados de libertad para actuar sobre los pesos. Lo que estamos viendo es que están tratando de mantener una duration muy, muy cortita. Eventualmente, cuando se cierre, porque naturalmente por el paso del tiempo se va a cerrar esa ventana de financiamiento de corto plazo, eventualmente ahí hay un potencial cimbronazo o un potencial evento de estrés. Y ahora la deuda en dólares. La deuda en dólares, que es verdad, en los últimos 2 días cambió bastante el panorama. Nosotros pensamos que más allá de la calma que hemos visto en el plano internacional, después de haber pasado por lo menos el peor momento de la corrida en el sector financiero en Estados Unidos y en Europa, eso algo mejoró, pero la verdad que el rebote o la recuperación que tuvieron los bonos argentinos en los últimos 2 días, este es el dato, el precio promedio ponderado 27.12, que es el de ayer, hoy ya más cerca un poco de los $28, obviamente un rebote bastante importante, de casi 10% en 2 días. Ahora, eso no quita, obviamente, que estamos en precios promedios ponderados de alrededor del 20% por debajo de los picos de enero, ¿no? Ese es un punto importante, y lo que hemos visto en el último tiempo es que no solamente se trató, incluso en el peor momento de la crisis financiera, los bonos argentinos no era que solamente caían, sino que obviamente van a caer más por el beta que tienen, que es más elevado. La Argentina, obviamente, por su situación de sensibilidad, fragilidad, cae más. Cuando cae 1% el índice, cae bastante más el precio promedio ponderado argentino, pero en realidad hemos visto que la caída incluso fue bastante mayor. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en el gráfico de arriba a la izquierda?
hubo un poco de divergencia, hubo una ampliación de la brecha que nosotros consideramos el factor idiosincrático. O sea, la línea azul es desde la emisión de los bonos, si solo se tratara o sea, el precio promedio de los bonos ajustados por un índice emergente y el beta de los bonos. Ahora, la línea celeste es la realidad. Entonces, lo que hemos visto es que en este último momento se volvió a abrir el factor idiosincrático. ¿Qué pudo haber pasado? Y bueno, muy probable el tema de la sequía, ¿no? Y que el mercado lentamente fue incorporando el daño que se veía en las proyecciones del agro, ¿no? Y de la caída de esos casi 19.000 millones de dólares de valor exportable menos con respecto al año pasado que va a tener la Argentina. Y por el otro lado, y eso muy cercano, el primer efecto del programa de bonos, que como dijimos, eso iba a tener un efecto nocivo, o sea, un efecto bastante efímero en los dólares financieros, pero un efecto bastante nocivo en la paridad de los bonos. Que eso hasta hoy no se había terminado de recuperar, con la suba de hoy estamos casi even, pero vale también decir que estamos incluso un poquito por arriba de los dólares financieros desde antes del anuncio del programa de la deuda pública. ¿Qué estamos viendo? Bueno, todavía obviamente mucha volatilidad de corto plazo, que esto es algo que lo sabíamos perfectamente desde el primer momento de este año. Este va a ser un año difícil en términos de volatilidad. Los bonos seguimos constructivos de mediano a largo plazo, obviamente. Todavía pensamos que los bonos argentinos, debajo de los 25, 26, 27, creo que es difícil equivocarse en un plazo lo suficientemente largo para un país como la Argentina, porque resisten incluso reestructuraciones bastante agresivas y con fuertes quitas de capital. Eso no quiere decir que en 2 meses, en 3 meses, no podamos ver los precios incluso más abajo de los actuales, porque va a depender muchísimo del deterioro macro que seguramente, y lo hemos estado viendo, lo vemos con muchísimo detalle, está sucediendo en la Argentina. Una pregunta que llegó muchísimo esta semana, ¿no? Y especialmente la semana pasada, la divergencia que hay con las acciones, ¿no? Y ahí me parece que la respuesta clásica, que también se puede aplicar a los bonos corporativos, que ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de la actualización que se viene de la cartera PPI en la exposición argentina la semana que viene. Pero un poco acá el punto es que la realidad es que cuando uno mira, especialmente el sector energético, ¿no? O sea, donde vemos más valor dentro del equity, cuando uno mira las acciones, uno mira las empresas, mira el sector privado argentino, y por la situación propia del cepo, donde necesariamente han tenido que ir bajando el endeudamiento de las empresas, lo que hemos visto es que obviamente los fundamentos son mucho más sólidos, especialmente ante un cambio de contexto, ante un cambio de expectativas, es mucho más probable que el sector privado pueda generar valor más rápido. En cambio, el soberano, como lo venimos diciendo desde hace tiempo, el soberano es muy probable que incluso con un cambio de administración hacia la oposición tenga que atravesar un proceso muy doloroso, que puede ser incluso, y es lo que decimos siempre, puede ser que a estos precios, incluso con una reestructuración relativamente fuerte, haya bastante valor, bastante upside, pero aún así tendría que pasar ese periodo doloroso que se trata una reestructuración. Ahí recordamos, ¿no? Desde el 2025 hasta el 2035, la deuda argentina, o sea, entre bonares y globales, va a necesitar o a requerir 11.800 millones de dólares promedio anuales. El chiste de siempre, por lo menos desde que estamos vivos, nunca vimos a la Argentina performing tantos años, y lo que se le está pidiendo en base al perfil después de la reestructuración es que se mantenga performing y activo en el mercado durante muchos años seguidos por montos significativos. Así que, por el momento, esa es la situación. Obviamente, cuando uno dice, che, ¿qué miramos para adelante? ¿No? Y esto vale para afuera, vale para la Argentina. La Argentina, los bonos argentinos no dejan de ser, obviamente, muy sensibles a lo que sucede en el exterior. Desde la emisión hasta hoy, casi el 66% de su evolución está explicada por factores ajenos a la Argentina, por factores externos. Por eso, muchísima atención al informe de empleo de la semana que viene. Yo creo que un dato de empleo muy robusto nuevamente, parecidos a los que no creo tan parecido como el de enero, pero sí como el de febrero. Si vamos a una situación donde el empleo sigue marcando un terreno muy fuerte, me parece que aumenta la probabilidad esa que hablábamos de una Fed que eventualmente tenga que volver al camino de subas de tasas en contramano de lo que está, me parece, descontando el mercado, y eso pueda generar ruido afuera, golpe en el equity, y obviamente una situación donde eventualmente puede tener algún efecto nocivo sobre todo el espacio emergente y obviamente sobre la Argentina, que cuando
repetimos, ¿no? High beta, cuando le pegan a emergentes, la Argentina sufre muchísimo más. Y en factores locales, me parece que hay una cuestión muy sencilla, que es ver qué se viene ahora. Estos rumores de dólar soja 3.0 pueden traer algo de calma. Nosotros, la idea es que de cortísimo plazo, sin ver lo que pase afuera, me parece que puede haber un poco de compresión frente a lo que es el resto de emergentes, el resto de nuestros comparables más frontera. Eso puede darse, puede haber algo de compra afuera, pensando en que la Argentina fue más castigado que el resto en el último mes y medio. Y después, obviamente, cómo sigue toda la cuestión del programa de la deuda pública, que ahora me parece que el gobierno lo pasó a un momento stand-by, porque también está empezando a tener algo de costo político, y eso me parece que va a ser muy importante para adelante, especialmente porque si se da una marcha atrás y no se vendieron bonares, yo creo que eso puede tener un poco de efecto positivo, incluso algo de potencial comprensión de la brecha de legislación, ¿no? Entonces, pasando un poco en limpio, nosotros en todo lo que es bonos soberanos en dólares de mediano a largo plazo, parados a 1 año, 18 meses, nosotros seguimos viendo valor. De hecho, el bono que más nos gustaba a principios de año es el G35, que es el de menor paridad, que seguimos repitiendo que en julio pasa a ser el bono de tasa corriente más alta con el Step Up, le ha ido muy bien, y en momentos de mucho estrés, como por ejemplo el último mes, fue el bono que más se aguantó, o sea, el más defensivo. En ese sentido, me parece que seguimos teniéndolo como top pick dentro de la curva soberana en dólares, y obviamente también legislación en Nueva York le genera cierto valor, incluso también para corporaciones que tienen pesos, que tienen que estar en pesos, que forman parte de ese famoso exceso de pesos y que están viendo formas de alocar el portfolio, parte en globales en dólares. Nos parece, especialmente por cómo lo está mirando Emi, la cuestión cambiaria. Me parece que en baja paridad y con una potencial suba en el contado con liquidación a futuro, me parece que eso puede ser una buena alternativa. Después, en deuda del Tesoro en pesos, nosotros preferimos de muy corto plazo, por lo que estamos viendo en alta frecuencia, LECER, si es posible, y lo que es más largo plazo, y especialmente para los que están buscando hedge puro, hay yo creo que varias alternativas corporativas. Después se pueden hablar un poco mejor de los plazos, ¿no? Que eso es algo de lo cual no nos referimos mucho, lo que potencialmente podría ser la próxima administración, y cómo las figuras de la oposición están viendo que va a ser más difícil de lo que se preveía quitar el cepo cambiario ante la bola de pesos, ante el exceso de pesos, que como muestra siempre Emi en los gráficos, están cerca del 7,8, 7,9% en términos de producto, ¿no? O sea, una situación muy difícil y que no se compara a la que teníamos en el 2015. Así que bueno, dejo abierto a preguntas, vamos a ir recopilando, ya sé que tenemos varias y no hemos leído, y bueno, por supuesto, y les aclaro, sí, que se los dije al pasar, la semana que viene vamos a estar terminando la actualización de las carteras PPI con algunos cambios, y voy a atender a una de las preguntas, que es justamente qué pasa con el portfolio de acciones, y eso, bueno, ese es un punto. Todavía no hemos terminado de definir los cambios, pero sí les puedo hablar un poquito por sectores. Lo que hemos visto en los últimos balances del cuarto trimestre de los bancos es que la exposición pública, obviamente en bonos y en deuda pública, sigue siendo muy significativa, incluso también en aplicaciones de depósitos, ¿no? Sí, los bancos tienen en este momento, cuando van a las licitaciones, digamos, están encajando parte de los encajes, justamente van a redundancia, los depósitos con títulos del Tesoro, y el Banco Central le va modificando todo el tiempo la regulación para que puedan integrar encajes como medio ad hoc con las letras que van en las licitaciones. Digamos, ya se pueden encajar letras con un plazo superior a 90 días. Ese plazo se inició en letras superior a un plazo mayor a 180 días, ahora ya estamos en letras superiores a los 90 días. Y lo que de hecho, el nuevo bono del 2025 también se puede encajar. Sí, lo extendieron. Sí, estaba a 630 días y lo extendieron a 730. Y lo que vamos viendo en medio ad hoc es como que si por ahí cuando se acerque la elección y las letras tienen tal vez 70 días, dirán, bueno, con plazo mayor a 60 días, y que eso lo van a ir regulando para poder generar ese atractivo e ir integrando cada vez más encajes con título del Tesoro, ¿no? En ese sentido, mantenemos la subponderación que tenemos al sector bancario dentro de la cartera de acciones con respecto a lo que es el range que tenemos nosotros, que obviamente es el Parval. Sí vamos a hacer algún tipo de cambio en energía.
Me parece que eso vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en el negocio de explotación y en base a lo que hemos estado viendo en el último tiempo, tratar de bajar un poco en lo que es más ligado a los servicios públicos. Obviamente la cartera definitiva va a estar en el informe la semana que viene. Sí, algunas preguntas más con respecto al lado del desdoblamiento. Bueno, podemos ver si es potencial un desdoblamiento en la Argentina, si es factible. ¿Vos cómo lo ves, Emiel? No, yo creo que no, creo que las señales justamente que ya lo veníamos pensando, pero las señales que nos enteramos recién por los trascendidos de la prensa de un nuevo dólar soja y lo estarían extendiendo a dólar agro, que no se sabe si incluirían el maíz ahí, lo que bueno, supondría un salto en la inflación adicional, eso te vendría a decir más o menos que van a seguir por el camino de múltiples tipos de cambio, dólar soja, sería extendido a dólar agro, dólar maní, dólar vino, todo tipo de tipos de cambio, por supuesto siempre hacia arriba para incrementar la oferta exportadora, e incluso también del lado de la demanda habría cierta unificación del dólar turista para ir todo al dólar Qatar más arriba, dólar Colpe y todo, iría a un tipo de cambio más alto. Entonces no vemos un desdoblamiento, lo que vemos es que va a seguir este enfoque de múltiples tipos de cambio, porque básicamente a 4 meses de la elección es mucho más sencillo de aplicar que un desdoblamiento que te trae, en primer lugar, y te diría el mayor problema es, ¿qué haces con la deuda linkeada al dólar oficial? La deuda al dólar link, ¿por qué ajusta? ¿No? Ese es el gran tema de un desdoblamiento, creo. Sí, bueno, ahí me parece que la respuesta es categórica. Nosotros en su momento, ya cuando la primera vez en 2021 que arrancaron estos rumores, ¿no?, de desdoblamiento, hicimos un mapeo, especialmente en todas las ONs, ¿no?, corporativas. En el Tesoro no hay duda, ¿no? El soberano va al 3.500 y eventualmente iría seguramente a alguno comercial. En las ONs, sacando una puntualmente, que es un caso rarísimo y que casi ni se consigue, obviamente, el resto van todas a algún tipo de cambio exportador del agro, etcétera. Con lo cual, obviamente, cualquier estrategia dólar link se vería dañada por un desdoblamiento, pero obviamente me parece que no lo vemos factible, ¿no? Además, no sería una solución tampoco de largo plazo, ¿no? Estás es un desincentivo a las exportaciones igual, obviamente no sabés en qué. Me parece que sería un área gris donde tendrías que definir por sectores qué sector va a cada tipo de cambio. Me parece que eso terminaría generando mayor ruido. No se borrarían, me parece, todos los ruidos de una situación de brecha. E incluso respecto a la brecha, si dejás el desdoblamiento realmente formal y dejás libre el dólar financiero, incluso podés tener una brecha más alta, ¿no? Si vos permitís que hay un montón de pesos que estén cepados, se dolaricen, el remedio puede ser peor que la enfermedad, podés tener con una brecha superior. Así que recordando que peso que hay reprimido, ¿no?, de empresas, ¿no? Parte de ese 7,8% del producto que vemos. exactamente. Bueno, podemos saber con las subas de tasas, momentos de carry trade, si es una alternativa hacer carry trade hoy en día, ¿cómo la vemos? Yo creo que me parece que en esta situación hay que ser más que nada cautos. Es verdad que el dólar soja podría llegar a traer algo de calma de cortísimo plazo, pero me parece que la situación de la liquidez es determinante, y hoy en día con la brecha que vemos entre lo que es el CCL versus el CCL teórico, eso no significa que un día para otro vaya a ir para ahí, para nada. Obviamente, y más, si se generara un shock de confianza lo suficientemente grande, dejaría de tener tanto sentido ese gráfico, pero me parece que en base al deterioro que vemos actualmente y a toda la volatilidad de un año propia de un año electoral, me parece que le tengo mucho miedo, si uno quiere, a la parte del dólar financiero en sí, ¿no? Y por el lado de la deuda en pesos, hay que ver cómo evoluciona esta parte, o sea, por el lado del long, ver cómo evoluciona la parte de la saciedad que hemos visto en la última licitación, especialmente porque todo el mercado está viendo esta situación de colocarse cada vez más corto, y los plazos para colocarse corto en realidad cada vez se están achicando porque cada vez estamos más cerca de las elecciones PASO. Así que en ese sentido, la verdad que no es, obviamente, no lo estamos recomendando nosotros, no lo sugerimos, y de hecho en lo que ha sido el comienzo de año, justamente una de las cosas que evitamos o hemos achicado la exposición es a todo lo que es
deuda en pesos, y la verdad que por suerte, porque ha sido el asset class, me parece uno de los asset class más golpeados. Bueno, igual sí, ya finalizando hemos pasado un poco de hora, pero bueno, espero... Una más tengo acá que la estoy viendo, que bueno, dale. Hay gente que acá que está preguntando que puede ser que va a confluir el trade. Algunos preguntan si va a haber trade electoral, algunos tienen dudas, y otros preguntan qué pasa si confluye el trade electoral con una crisis macrofinanciera grande como la que dejan traslucir en sus comentarios. Digamos, las dos, creo que son como dos preguntas en una. ¿Qué pasaría con los activos, con el Merval? ¿Estaría más pesado los bonos? ¿Seguiría la divergencia o hay convergencia? Primero hay que ver el timing, el análisis y el review histórico lo hicimos en el informe anual, ¿no? Eso lo hemos visto tanto en bonos como acciones, en promedio es casi 9 meses antes, ¿no? O sea, el comienzo, así que ya estamos medio en etapa de verlo, de empezar a verlo. Creo que obviamente acá hay mucha imprecisión en casi que como en ningún año, de quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Y eso lo vamos a ver, yo creo que más cerca del cierre de las listas, y eventualmente en la medida en que en abril y en mayo ya empezamos a ver un cronograma un calendario más activo de elecciones provinciales. Que 14 de abril. 14 de abril, ya tenemos primero en Neuquén, obviamente. Sí. Un super domingo, y hay algunas otras provincias. Y ahí, en ese sentido, me parece que vamos a empezar a ver señales un poco más fuertes como para decir, bueno, si esto puede llegar a tener un impacto. Nosotros no vemos la salida de Macri como candidato con un efecto tan fuerte, porque nos parece que no tenía, la verdad que tampoco, una gran intención de voto como para salir sí o sí a ganarse la candidatura, más allá que obviamente hubiera sido seguramente muy competitivo en Juntos por el Cambio y gran parte de la gente lo hubiera votado dentro de la oposición. Me parece que sí ayuda en el sentido de si en vez de verlo como una bajada y que eventualmente quieren encasillar todo en un solo candidato, si ayuda a lo que es el armado nacional, me parece que eso puede tener algún tipo de repercusión. Baja un poco la incertidumbre, pero no explicamos el rally que tuvieron estos últimos días en base a ese hecho puntual, ¿no? Que es verdad, es una pregunta que hemos recibido bastante. Lo que sí podemos ver, que más allá de trade electoral, si uno quiere como cisne negro, el cisne negro de toda esta situación, donde hemos dicho varias veces que la deuda del Tesoro eventualmente puede ser monetizada, o sea, el Banco Central comprando deuda y que eventualmente esos pesos vayan al ELIC o vayan a PASES, es el propio sistema financiero, ¿no? Y es lo que decía Emi, que eventualmente la gente, bueno, si sigue la gente, las empresas que siguen manteniendo los pesos en el sistema financiero, mientras eso suceda y mientras no haya salidas de plazos fijos, etcétera, yo creo que esto se mantiene, esto se puede alargar un poco más. Lo que puede generar esa situación de crisis, esa situación, ese chispazo, me parece que es algo que puede venir desde el lado político, ¿no? Que es una eventual ruptura de la coalición gobernante y más precisamente, quizás incluso la salida del ministro de Economía actual. Eso sí yo creo que puede llegar a ser un cisne negro en esta tesis. O sea, que rompa la coalición, que si este era el plan B, y eso obviamente puede tratar una situación para todos los argentinos. Pero yo agrego que sin dudas, si en el mercado tal vez ya no tiene tanta simpatía por Sergio Massa, sí lo sigue viendo a Massa como el garante de la estabilidad, ¿no? El garante de la unión del Frente de Todos y de cierta estabilidad para llegar a la elección. Digamos, si hay una renuncia o algo de Massa, creo que estaríamos en ese escenario de PEI que habla de plan B, de no sabemos qué pasa, de qué cisne negro, ¿no? Pero bueno, se va a definir en los próximos 3 meses antes del lanzamiento de listas. Pero bueno, la realidad es que de corto plazo lo que parece es que todavía hay muchas más herramientas para utilizar, que eso es lo que está haciendo, me parece, lo que está mostrando el Tesoro con este dólar soja 3.0, siempre de alguna forma, obviamente todas medidas para ganar tiempo, para llegar a la elección primaria. Me parece que este va a ser un año donde, si tenemos un trade electoral, muy probablemente esté mucho más cerca de la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, gracias por quedarse hasta esta hora,
Cualquier pregunta adicional que haya quedado, por favor, contáctenos en base a a partir de todos los canales que tenemos abiertos y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.